Bueno, como decíamos recién, nosotros tenemos los dos tipos de equipo, el dosímetro y el decibelímetro integrador. ¿Qué es importante con estos equipos? Yo, para hacer una medición de ruido laboral normal, si un ruido continuo, por ejemplo, lo voy a poner a medir en decibeles A, que el A es en definitiva la curva de atenuación que compensa la sensibilidad del oído humano, por decirlo de alguna forma, ¿sí? O sea, ajusta la medición a la percepción que tiene la persona, el ser humano. Esto sería algo así como la sensación térmica real que percibe la persona y no la temperatura medida propiamente, ¿no? Y lo va a hacer en respuesta lenta, o sea que va a ir compensando las mediciones, pero no va a tomar menos cantidad de mediciones, no va a hacer tac, 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 tac. Va a ir tomando una lectura más lenta de la medición. Y lo que yo tengo que poner es cuánto tiempo voy a integrar. Digo, bueno, a ver, voy a integrar, esperen que saco acá si se ven más grandes. Ahí está. Voy a integrar, no sé, media hora, 40 minutos, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tuviese que ahora ponerme a hacer una medición, lo primero que hago es, verifico que esté en decibeles A, fíjense que acá abajo me figura que está en decibeles A, acá arriba dice slow, está en respuesta lenta, yo esto lo podría cambiar y poner en fast, ¿ven? O ahí está en fast, en slow, o imp de ruidos para impulso, para impacto, ¿sí? Todavía más rápido. Acá yo lo voy a dejar en respuesta lenta, en slow, como me marca la resolución 85 que me explica cómo medirlo. Y voy a verificar de que estén en decibeles A, porque si se fijan ahí están en decibeles C, acá al costadito. Lo voy a cambiar a decibeles A. Una vez que yo ya verifiqué que el equipo está en decibeles A, que está en respuesta lenta, lo que voy a hacer es poner tiempo de integración, que está acá abajo, ¿sí? Entonces, yo marco cuál es el tiempo de integración. Si se fijan, me dice 10 minutos, 15, 30, 1 hora, 8 horas, ¿sí? El equipo me da las opciones. Vos lo querés dejar midiendo 8 horas, déjalo, ¿sí? Si es un ruido que varía demasiado a lo largo de la jornada, se justifica. Si es un ruido continuo, no tiene sentido, ¿sí? Nosotros vamos a poner, por ejemplo, de que vamos a medir, hasta 24 horas me deja medirlo. Vamos a poner, por ejemplo, que yo voy a medir 1 minuto. ¿Sí? Fíjense que ahí arriba me dice tiempo de integración, 1 minuto. Yo ya preparé todo, respuesta lenta, en decibeles A, vamos a medir durante 1 minuto, pongo play. Y el equipo va a empezar a leer, fíjense que va sumando los segundos, va a leer durante 1 minuto. Entonces yo voy a hablar mientras les explico esto, para que el equipo registre algo, obviamente. ¿Qué es importante? El equipo va apuntando, o sea, el micrófono y con su protector de viento va a ir apuntando a la fuente de ruido y se va a colocar a la altura del oído del trabajador. Quiero decir con esto, si el trabajador se desempeña durante la jornada sentado, va a ir a esta altura, sobre un pie. Demarquen siempre el perímetro alrededor del que pongan el pie, no vaya a ser que alguien se los tire el equipo, son equipos carísimos. Así que ármense bien el área de trabajo. Y si el trabajador se desempeña de pie, parado, yo tengo que elevar y poner a la misma altura del oído del trabajador, ¿sí? Va apuntando la fuente de ruido a la altura del oído del trabajador, como si fuese una esfera equivalente al trabajador al costado del trabajador, ¿sí? Fíjense, acá ya terminó el minuto, o sea que el equipo cortó solo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a medir nivel sonoro continuo equivalente, que se expresa como LEC. Fíjense que me figura 79,7 decibeles, ¿sí? Si este fuese el ruido real al que yo me expongo a lo largo de la jornada, no habría problema, porque estoy inclusive debajo de los 80. Entonces con esto no tendría problema. Puedo cambiar la lectura y en vez de mirarlo como nivel sonoro continuo equivalente, lo puedo mirar como CEL, que es otra especificación, o como nivel de presión sonora, que me da 85,1. ¿Qué es lo importante en esto? Acá no me interesa si en algún momento de la medición circunstancialmente llegó a 87 decibeles. No es que si me dio
en algún momento puntual, la medición 87, yo ya tengo que tocar la alerta roja, las alarmas y que evacúen la planta. No. Lo importante en esto es el nivel sonoro continuo equivalente, que es la integración de la medición tomando como una equivalencia las 8 horas diarias, 48 semanales. ¿Yo me puedo exponer a 87 decibeles A durante un corto periodo de tiempo? Sí, y no va a pasar nada. Es como lo que sucede en los boliches. Yo me expongo a veces a 90, 90 y pico de decibeles y más también, pero ¿qué pasa? No me quedé sordo, tuve un acúfeno, tuvo un efecto sí, pero es temporal. ¿Por qué? Porque me expuso a un nivel de ruido más elevado del normal. El problema es cuando ese nivel de ruido anormal elevado se sostiene a lo largo del tiempo. Entonces ahí es donde me genera un problema y eso es lo que nosotros medimos como nivel sonoro continuo equivalente. Sería la proyección de esa medición en 8 horas diarias, 48 horas semanales. ¿Sí? Como decíamos aquí, esta medición de ruido la podemos hacer a través de un decibelímetro o sonómetro, como también se lo conoce, que se utiliza principalmente para ese ruido estable o continuo. También me permite medir ruidos discontinuos, por supuesto, y los ruidos de impacto también, pero ese nivel sonoro continuo equivalente se suele utilizar como marco de referencia. Y yo acá lo que estoy midiendo con el decibelímetro es el ruido en el puesto fijo, ¿sí? Cuando el nivel sonoro tiende a fluctuar demasiado, esos ruidos discontinuos, se suelen utilizar decibelímetros integradores, los acumulativos, o los dosímetros, ¿sí? Que integran los tiempos y los niveles sonoros. Ahí es donde nosotros necesitamos hacer una medición de mayor representatividad en cuanto al tiempo. Mientras más fluctúe a lo largo de la jornada, yo tengo que hacer una medición lo más amplia posible, lo cual no significa que yo tenga que ir a buscar el peor momento, porque tampoco sería representativo, porque por ahí el peor momento a lo largo de la jornada es cuando prende el compresor, pero por ahí está funcionando 20 minutos, y durante esos 20 minutos, sí, es verdad, registré 90 decibeles, pero a lo largo del resto de las 8 horas, el nivel de ruido es de 70 decibeles. Entonces, yo no puedo medir el peor momento, la peor condición. Yo mido la integración de las 8 horas y el equipo se va a encargar de decirme cuál es el nivel sonoro continuo equivalente. ¿Sí? ¿Qué es importante? Obviamente que esa medición sea representativa. ¿Cómo garantizo que la medición sea representativa? Primero, con un equipo apropiado, con un tipo 2, clase 2. Repito, el decibelímetro común, es más, yo tengo uno acá. Este era uno de los primeros que tenía, y me sirvió hasta cuando empecé a aprender en serio higiene ocupacional, y me empecé a especializar en eso. Y ahí me di cuenta que no tiene sentido alguno. ¿Por qué? Porque este equipo, que parece muy bonito estéticamente y tiene un montón de parafernalias para poder hacer, en realidad, cuando yo lo prendo, yo lo que estoy viendo son valores, fotos del instante. Pero fíjense cómo varía. Si yo hablo un poco más fuerte, pero no tengo ninguna opción de integrar. Si bien la realidad es que por ahí podría ponerle un data logger y que registre los datos e integrarlos por computadora, no tengo todas las opciones que me ofrece un equipo apropiado, inclusive lo puedo hacer en vivo con la computadora conectada y podría tener una integración, pero la realidad es que no es el equipo que corresponde a lo que me pide la norma correctamente dicho. ¿Qué sucede? La diferencia entre esto y esto, por ahí son 200.000 pesos. Entonces ahí sí sucede que hay mucha diferencia. Calculen que un equipo integrador con banda de octava, el más económico, anda en los 150.000, 180.000 pesos. ¿Sí? Y un equipo bueno, por ahí estamos hablando de arriba de los 400.000 pesos. Si te vas a dedicar a hacer mediciones permanentemente, se justifica. Si no te vas a poner a hacer mediciones permanentemente, si lo vas a hacer eventualmente una vez al año en la empresa, no, ahí contrata una empresa que te lo venga a hacer o alquila el equipo, pero no se justifica tener equipos tan caros. A mí me pasa que nosotros en la consultora hemos comprado, yo soy un obsesivo, entonces, cuánto equipo había, equipo que compramos,
Y la realidad es que después me pasa que lo uso una vez al año, y son equipos que valen una fortuna y no tienen sentido, vale más cara la calibración anual que lo que gané con la medición que hice. ¿Sí? Pero repito, nosotros tenemos que utilizar los equipos apropiados para que la medición sea representativa. Y la otra que tenemos que tener en cuenta es de que el equipo esté calibrado. Porque puedo tener el mejor equipo del mundo, pero si el equipo no está midiendo lo que dice que mide, o sea, no está calibrado, es lo mismo que la nada. Entonces, los equipos todos los años los tenemos que mandar a calibrar a un laboratorio habilitado que me calibre. ¿Y qué es calibrar? En realidad es un contraste. Toma un equipo de mayor precisión y compara. ¿Sí? Y me dice, el margen de error que tiene es aceptable. Ahora, y si no se calibra, se ajusta, ¿no? Ahora, una de las cosas que yo tengo que garantizar también es que el equipo con el cual me están contrastando mi equipo, sea un equipo que a su vez esté calibrado. Entonces, lo que se pide es que, a su vez del certificado de calibración que me va a emitir el laboratorio, el certificado anexe los patrones trazables, que significa de que este otro equipo con el que ellos están comparando el mío, este equipo está calibrado sobre patrones todavía más exigentes como podrían ser los del INTI. Entonces, además del certificado de calibración, se anexan los patrones trazables de la calibración del equipo que se utilizó para contrastar el mío. ¿Sí? ¿Qué es lo malo? Hay que hacerlo todos los años. Y cuando tenés un equipo no es mucho problema, pero cuando son muchos equipos es un presupuesto. ¿Sí? Eso es una calibración más profunda. Pero también tenemos la calibración de campo. Y no lo tengo acá porque lo llevamos a calibrar justamente. Que es el calibrador primario, es ese calibrador de campo que nosotros vamos a ponerle al decibelímetro para verificar de que esté midiendo de forma correcta. De forma tal de que yo antes de empezar la medición pongo el micrófono dentro del calibrador. Estos son dos, este es 3M y este también, pero es otro modelo. Fíjense, acá se nota muy chiquitito, tiene el botón de encendido y apagado y me dice que me tiene que dar 114 decibeles a 1000 Hz. Entonces, si yo tengo banda de octava, por ejemplo, para análisis de frecuencia en el equipo, pongo 1000 Hz y pongo el calibrador y me tiene que estar marcando 114 decibeles. Si me marca valores distintos, significa de que el equipo está descalibrado, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, el Crifer, el de Brasil, tiene 90 decibeles y 114 decibeles, tiene dos parámetros. Entonces yo con eso verifico antes de empezar la medición de que el equipo está bien calibrado, ¿sí? Y hago los ajustes que hagan falta. ¿Cómo vamos a hacer la medición propiamente dicha? Vamos a establecer primero, como dijimos al principio, si es un ruido estable, si es un ruido fluctuante, o sea, discontinuo, o de tipo impulso o impacto, ¿sí? Las vamos a realizar con un equipo, un decibelímetro integrador, ¿sí? O con un dosímetro, dependiendo si son puestos fijos o puestos móviles, que como mínimo cumplan con las características que establece la norma IRAM y la IEC, que sea un equipo de tipo 2, ¿sí? Tipo 0 son los de precisión del INTI, tipo 1 son los que calibran a mi equipo y el tipo 2 son los que utilizamos nosotros en campo, ¿sí? Pero repito, no es lo mismo un decibelímetro tipo 2 que un decibelímetro integrador tipo 2, que es el que nos pide la norma a ciencia cierta. Como decíamos recién, tenemos los dos procedimientos. Lectura directa, para establecer la dosis de ruido, lo ponemos en nivel sonoro continuo equivalente, tomamos la lectura y durante ese tiempo de lectura integra los valores y me va a decir cuántos decibeles, o sea, 85, 87, 83, 80 decibeles, o indirectamente a través de esos niveles equivalentes. O sea, yo puedo medir 8 horas e integrar todo o tomar proporción de tiempo en tanto y en cuanto sea una porción representativa de la realidad. ¿Sí? Es raro dar ruidos a distancia, ¿eh? Lo reconozco. Y la otra opción, cuando estamos hablando de puestos móviles, es utilizar un dosímetro, ¿sí? Como decíamos recién, este equipo. Para esto se establece, vieron que cuando prende el equipo, no sé si acá lo ven,
pero me dice dosis, me dice 80 decibeles, 85 decibeles y un índice de conversión de 3 decibeles. Y ahí recién se prende el equipo. Esa es la configuración, yo la leo la configuración cuando prendo el equipo. ¿Por qué? Porque esto hay que prepararlo, hay que calibrarlo, configurarlo mejor dicho, para un índice de conversión de 3 decibeles y un nivel de 85 decibeles como criterio para una jornada de 8 horas de duración. Si supera los 85 decibeles en una jornada de 8 horas, el equipo me va a marcar más de 100%, en definitiva, ¿sí? Si yo me marcó 80%, significa de que yo estoy al 80% del máximo, que serían esos 85. No sé si me explico bien con el ejemplo, ¿sí? Por eso me dice que si la evaluación del nivel de exposición al ruido mediante un determinado trabajador se ha realizado mediante una dosimetría de toda la jornada laboral, el valor obtenido de la dosis de exposición diaria no debe ser superior al 100% o a 1. ¿Sí? Cuando me marca 1.1, si no me lo marca en porcentaje, significa de que ya superé, si superé la unidad, ya superé el máximo permisible. ¿Sí? Ahora, eso es cuando es un ruido continuo, ¿sí? Mientras yo no medí, por ejemplo, 8 horas y el equipo me marcó eso. Si yo voy a tomar un porcentaje de la jornada de trabajo, entonces digo, bueno, a ver, vamos a medir 4 horas, por ejemplo, ¿sí? Voy a hacer lo que se llama la dosis proyectada de la jornada laboral. ¿Qué significa eso? Esperen que busque una hoja en blanco que va a ser más fácil. Digo, ¿cuál es la dosis medida? ¿Sí? ¿Cuánto es lo que yo medí? Digo, yo tengo una dosis de 70%. ¿Sí? Mi dosímetro me dice que tengo una dosis del 70%. ¿Cuánto es el tiempo de exposición del trabajador? Son 8 horas. Dividido. ¿Cuánto es el tiempo que nosotros medimos? 4 horas. ¿Sí? Si yo hago esta cuenta, vamos a ponerlo en decibeles, ¿sí? Más fácil. Vamos a poner que me dio 83 decibeles. Yo hago 83 por 8, dividido 4, me da 166. O sea, yo ya pasé la proyección, ¿sí? Me da muy alta. ¿Por qué? Pues yo estuve midiendo durante 4 horas y me dio que me daba el equivalente a 83 decibeles. Significa que en 8 horas va a ser un montón. Entonces a mí ya no me sirve. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Exacto. ¿Sí? ¿Cómo se...? Igual yo esto, porque es difícil explicarlo a distancia. Yo ahora les voy a dar una guía de ejercicios que la hicimos el año pasado y el cuatrimestre pasado y funcionó. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Yo tomo una medición, ¿sí? Digo, bueno, lo pongo en decibeles A, en respuesta lenta, y vamos a tomar los distintos valores. Pero ¿qué sucede? No todos los valores de la jornada me dieron lo mismo. Yo medí durante 2 horas, ¿sí? Vamos a escribirlo. Durante 2 horas me dio 85 decibeles. Durante otras 4 horas de medición me dio 80 decibeles. Y en las otras 2 horas me dio 87 decibeles. Ahora se los muestro, ¿eh? Fíjense, durante 2 horas, esperen que lo saco esto. Durante 2 horas me dio 85 decibeles la medición. Pero después, no sé, se apagan unos compresores, unas turbinas que se utilizaban, y las próximas 4 horas de medición me dan 80 decibeles. Y después, a última parte de la jornada, las últimas 2 horas, se prenden compresores y otras máquinas y ya se va a 87 decibeles. ¿Cómo integro eso? Porque varía, ya es un ruido fluctuante. Para eso, yo voy a utilizar el cálculo
que es, espérenme, acá, el cálculo de dosis, ¿sí? Donde me dice, vieron que nosotros tenemos la tabla de ruidos, donde nosotros tenemos para 8 horas, no sé si ustedes ven el mouse, pero para 8 horas yo no debería sobrepasar los 85 decibeles, ¿sí? Si yo estoy expuesto 4 horas, solamente a lo largo de la jornada, el nivel puede ser de 88, porque yo reduje el tiempo de exposición. Mientras que si fuesen 16 horas, ya no puedo estar a 85, ya me baja a 82. Esto tiene que ver con la relación entre el nivel de presión acústica al que yo me expongo y la cantidad de horas al día al que yo me expongo. Por eso les decía, si yo voy al boliche y estoy, no sé, 2 horas bailando, yo puedo estar expuesto a 91 decibeles. Voy a salir, o un poquito más inclusive, total, no es que me voy a quedar sorda, esto es para la proyección de las 8 horas diarias, 48 semanales. Entonces, yo puedo estar expuesto durante un corto periodo de tiempo a niveles más altos. Inclusive, fíjense, si yo estoy expuesto 15 minutos solamente al día al ruido laboral, puedo estar expuesto a 100 decibeles, ¿sí? Pero deberían ser esos 15 minutos solamente de exposición diaria de ruido. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la dosis. ¿Por qué? Porque yo estuve 2 horas a 85 decibeles, 4 horas a 80 decibeles y 2 horas a 87 decibeles. Para eso vamos a usar esta fórmula que está aquí abajo, ¿sí? Ven que dice dosis es igual a C1 dividido T1 más C2 dividido T2 más C3 dividido T3, por ejemplo. En este caso nosotros tenemos 3 mediciones, 85, 80 y 87 decibeles. Entonces voy a hacer C1 es el tiempo de exposición al valor medido. Entonces yo tenía 85 decibeles, ¿sí? ¿Cuánto puedo estar expuesto a 85 decibeles? Vamos a poner 88 el último, va a ser más fácil. A 85 decibeles puedo estar expuesto 8 horas. Entonces, mi valor de C1 va a ser 8 horas. ¿Sí? Dividido, ¿cuál es el tiempo de exposición permitido? Perdón. Este valor es 2, porque yo estuve expuesto el primer periodo, ¿sí? 85 decibeles, yo estuve expuesto 2 horas. Entonces yo pongo arriba 2 como valor C. Abajo lo que me dice es cuál es el tiempo máximo de exposición permitido para ese nivel. Para esos 85 eran 8 horas. Entonces me queda 2 dividido 8. Más. La segunda medición era de 80 decibeles. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvo expuesto a 80 decibeles? 4 horas. Entonces arriba pongo C, vendría a ser 4. ¿Y cuánto tiempo puede estar expuesto a 80 decibeles? Entonces subo y digo, mire, a 80 decibeles puede estar 24 horas. Entonces me queda 4 sobre 24. Más, ¿cuál es el valor de la tercera medición? 88 decibeles. ¿Cuánto tiempo estuvo expuesto a 88 decibeles? 2 horas. Dividido, ¿cuánto tiempo puede estar expuesto a 88 decibeles? Puede estar expuesto 4 horas. De forma tal de que esto me quedaría, se lo pongo en grande, 2 dividido 8 más 4 dividido 24 más 2 sobre 4. Este sería mi cálculo de dosis. 2 horas estuve expuesto a 85 decibeles y para 85 decibeles mi tiempo de exposición no debería superar las 8 horas. A 80 decibeles estuve expuesto 4 horas y yo a 80 decibeles podría estar como máximo 24 expuesto. A 88 decibeles estuve expuesto 2 horas y el máximo podría ser de 4, ¿sí? Entonces, yo voy a sacar el cálculo de dosis. Lo que voy a hacer es pasar a fracción, en definitiva, esto, esto y esto, y después voy a sumar todas esas fracciones. 2 dividido 8 me da 0,25, más 4 dividido 24 me da 0,16, más 2 dividido 4 me da 0,5. ¿Se entiende? Paso a fracciones, paso a
Divido, 2 dividido 8 me da 0,25, 4 dividido 24 me da 0,16, 2 dividido 4 me da 0,5. Sumo todos estos valores, ¿sí? Me queda 0,5 más 0,16 más 0,25. El valor que me da es 0,91. ¿Qué les parece? Este valor 0,91 ¿supera el máximo permisible para esa jornada durante que yo tuve distintas mediciones registradas? ¿O estoy bien? ¿Superé el máximo permisible o estoy bien con este valor de 0,91? No, estás bien. Está bien. ¿Por qué? Porque yo no debo pasar la unidad, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Quieren que hagamos un pequeño ejercicio? A ver qué les sucede. Yo les tiro los valores. Ustedes, si tienen algo para anotar al lado, lo hacen. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer de que tienen todos para anotar y jugamos un toquecito, así no se aburren. Vamos a poner de que yo estuve expuesto 3 horas. Estuve expuesto a 91 decibeles. 3 horas. Las otras 3 horas yo estuve expuesto a 94 decibeles. Y las otras 2 horas, para una jornada de 8 horas en equivalencia, yo estuve expuesto a 82 decibeles. ¿Se entiende? 3 horas estuve expuesto a 91 decibeles, las otras 3 horas de la jornada estuve expuesto a 94 y las últimas 2 a 85. ¿Sí? Les doy 3, 4 minutitos, total es una cuenta bastante sencilla, les dejo la tabla acá, ¿sí? Y saquen la cuenta si les parece, anótense esta fórmula. C1 dividido T1, C2 dividido T2, C, acuérdense que es el tiempo en horas a la cual estuvo expuesto a un nivel de ruido. Y el T significa cuánto tiempo es el que está permitido estar a ese nivel de ruido que ustedes midieron. ¿Sí? C iría en el primero 3 horas. ¿Y cuánto tiempo puedo estar expuesto a 91 decibeles? Voy acá arriba y digo 91 decibeles puedo estar expuesto 2 horas. Entonces me queda 3 sobre 2 más. Y hago lo propio con la segunda medición. ¿Sí? Yo lo hago de mi cuenta y ustedes háganlo, si les parece, ahí en su compu y comparamos.
Bien, ¿estamos? Vamos a ver qué salió como para que cada uno pueda comparar, ¿sí? Dijimos entonces, yo tengo 3 horas expuesto a 91 decibeles, 3 horas expuesto a 94 decibeles y 2 horas expuesto a 85 decibeles. De forma tal que mi cálculo de dosis es, ¿cuánto tiempo estuve expuesto a 91 decibeles? 3 horas. Dividido, ¿cuánto tiempo puedo estar expuesto a 91 decibeles? Solo 2 horas, más. ¿Cuánto tiempo estuve expuesto a 91 decibeles? 3 horas. Pero ¿cuánto tiempo podría haber estado como máximo expuesto en la jornada a 91 decibeles? 1 hora. Y después, a 85 decibeles, ¿cuánto estuve expuesto? 2 horas. ¿Cuánto podría haber estado? 16. Entonces, ¿qué hago? Divido cada uno de estos, ¿sí? Como para hacer una suma de fracciones, pero lo voy a pasar a decimales, más fácil. 3 dividido 2 me da 1.5. 3 dividido 1 me da 3. 2 dividido 16 me da 0,12. Si yo sumo todo esto, que corresponde a las 8 horas de la jornada, me da 4,62. Esa sería la dosis. Equivaldría al 400 y pico por ciento. ¿Está bien o está mal? ¿Supero el máximo o estoy dentro de los parámetros aceptables? Supera. ¿Por qué supera? Porque me da por encima de 1. Exacto. Supera la unidad, en equivalencia supera el 100%, entonces es muchísimo. Yo no puedo estar expuesto en una jornada laboral, estar expuesto a 91 decibeles, a 94 decibeles. Es un montón. Durante tanto tiempo al menos. ¿Sí? Entonces ahí estoy 400% arriba de lo que podría estar a nivel de exposición. Esto se utiliza cuando son ruidos fluctuantes, ¿sí? Este cálculo es cuando yo no tengo un ruido continuo a lo largo de la jornada, que yo puedo medir y listo, ¿sí? Me da la lectura más directa de nivel sonoro continuo equivalente. Este cálculo de dosis lo tengo que utilizar cuando se da el ruido fluctuante a lo largo de la jornada, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo que estábamos haciendo recién. ¿Qué es importante en torno a lo que es la medición de ruidos? Jamás debería estar expuesto a niveles de sonoros pico, ponderado en nivel C, en decibeles C, superiores a 140 decibeles, que ya estamos hablando del umbral del dolor, y siempre que se superen, hay países que es a partir de los 80, en el nuestro en general como criterio adoptado se utilizan los 82 decibeles. Yo no es que empiezo a hacerle estudios médicos al trabajador cuando ya superó los 85. A partir de los 82 decibeles se recomienda de que el trabajador ya tenga sus estudios de audiometría todos los años para ver de que no esté perjudicando su salud auditiva, ¿sí? Antes de ir a la última parte, y no vamos a llegar, así que se van a tener que conectar por última vez, ¿qué cuestiones tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la medición? Primero, que el equipo esté calibrado, como decíamos recién. Que funcione bien y que tenga pilas, porque donde tiene pilas bajas me puede dar lecturas incorrectas o marcarme error, y si yo ya me fui al parque industrial y estoy en la mitad de la nada, salir a comprar pilas es imposible. Que tenga un filtro de ponderación A y respuesta lenta, porque si no lo tiene, no me sirve la medición, no puedo comparar con la curva de ponderación del oído humano. Si lo voy a hacer al aire libre o en algunos lugares cerrados que se generen corrientes de viento, tengo que usar el protector de viento o el guardaviento, que es esa goma espuma que está arriba. Tiene que ser un ritmo de trabajo habitual. Esto significa, si yo voy y están todos sentados tomando mate, ¿qué ruido va a haber? ¿Sí? Y si yo sé que encima, a lo largo de la jornada, un día normal, están todos los martillazos con las máquinas prendidas, no tiene sentido hacer la medición ese día, porque no es representativa de nada. Yo tengo que ir no a un teatro armado, yo tengo que ir a medir la realidad, si no, no tiene sentido preventivo. Este año, por ejemplo, todas las mediciones suelen dar menos de lo que darían normalmente. ¿Por qué? Y porque hay menos grado de mediciones, ¿sí? Hay menos trabajo en la fábrica, probablemente producto de la pandemia, entonces hubo meses que estaba todo funcionando a media máquina.
Entonces todos los valores de higiene ocupacional, contaminantes, ruidos, vibraciones, todo dio menos de lo normal, ¿sí? Y siempre tener en cuenta las recomendaciones del fabricante respecto de la calibración, del mantenimiento, del uso, de los cuidados, e inclusive de cómo se ve afectado por, no sé, campos electromagnéticos, polvo, humedad. Siempre tener en cuenta las recomendaciones propias del fabricante, ¿sí? Si vamos a medir una tarea que se da en distintos puestos de trabajo o que, por ejemplo, la persona utiliza un equipo que circula por planta, ahí yo tengo que utilizar un dosímetro para ver el grado de exposición de esa persona particularmente. Siempre tengo que medir un ciclo completo de trabajo típico. Si no tengo un ciclo de trabajo típico, tengo que medir mucha más cantidad de horas, ¿sí? Y esto se tiene que realizar en cada puesto de trabajo. No es que yo voy al área de producción, pongo el decibelímetro en la mitad de la planta y mido cuánto nivel de ruido hay. ¿Por qué? Porque mientras más cerca de la fuente estoy, más va a ser el nivel, el nivel sonoro. Entonces, si yo mido en la mitad de la planta, obvio que seguramente me va a dar bien, porque las fuentes de ruido las tengo muy alejadas. Yo lo que tengo que medir es cada puesto de trabajo en el lugar del puesto de trabajo, que es donde el trabajador se está desempeñando. Si no, no tiene mucho sentido, pues yo me alejé tanto de la fuente que los niveles se atenuaron muchísimo, ¿sí? Podemos sí decir, bueno, nada, hay 4 puestos de trabajo que son iguales, están todos alrededor de la misma máquina, por ejemplo, decimos, bueno, tomamos uno y este lo tomamos como representativo del puesto de trabajo, ¿sí? Y esos valores son los que nosotros vamos a volcar en el protocolo, que se los explico ahora cuando nos volvemos a conectar, porque el Zoom se me va a cortar de vuelta como siempre. ¿Sí? Esperen que superó. Muy bien. Nos encontramos en un segundito, ¿eh?